Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a Geografía con 20. Hoy les hablaré del tema número 8, los climas y su distribución. ¿Qué es el clima? Dice que el clima considera los estados más frecuentes de la atmósfera en un lugar determinado. Para saber qué clima es el que tiene cada estado de la República, cada país, dice que aproximadamente se debe tomar una muestra durante 10 años para determinar el clima. Por eso cuando vamos de paseo a algún lugar dice, por ejemplo, Acapulco siempre tiene su clima cálido. Eso es lo que determina, o lo que podríamos decir que es el clima, es el estado más frecuente. Pero dice que este clima resulta de la interacción de diferentes elementos y factores. Dentro de los factores tenemos la latitud, la altitud, el relieve, la distancia que hay al mar y lo que refiere a las corrientes marinas. En este caso dice que, por ejemplo, el clima va a determinarse de acuerdo a qué altura es la que está, que sería la altitud. A más altura, recordemos que el viento sopla más fuerte y por lo tanto también intervienen los cuerpos, en este caso las formas de relieve, los que están más cercanos hacia las zonas frías. La distancia que hay normalmente en las zonas tropicales o en las zonas donde están cercanas al mar, el clima tiene que ser cálido o templado. Las corrientes marinas más cerca o más alejado de los polos o del ecuador, y la latitud, todo lo relacionado con estas manifestaciones o factores que serían los determinantes en una región que va a definir nuestro clima. Y esta es la primera parte. Retomando nuestro tema número 8, vimos que existían factores que son la altitud, la latitud, las formas de relieve, las corrientes marinas, ¿sí? entre estos factores. Pero hoy vamos a ver los elementos. Dice que los elementos del clima o que determinan el clima son el viento, la nubosidad, la humedad y la presión atmosférica. ¿Qué es el viento? Por ejemplo, ahorita que estamos grabando este video, es aquello, dice que es el aire o las diferencias de presión atmosférica. De repente hace mucho viento, luego no hace nada. Esto es el viento. La humedad. Nosotros hemos sentido cuando de repente salimos a la calle o estamos en casa que sentimos frío, pero al ratito sentimos mucho calor. Esa es la humedad. Esa agua que está acumulada en la atmósfera sería nuestra humedad, que dice que es el porcentaje de vapor de agua que hay en el aire. Por eso de repente sentimos como si estuviéramos con bochornos, pero no, es la humedad que hay en el ambiente. La nubosidad. Dice que la nubosidad es el porcentaje de cielo visible que se encuentra cubierto de nubes. Si yo, por ejemplo, veo hacia el cielo y veo pocas nubes, quiere decir que no hay mucha nubosidad, o sea que no hay gran cantidad de nubes. Y por último, dice que es la presión atmosférica. Es el peso del aire sobre la superficie terrestre. Dice que esta presión atmosférica de repente puede influir en el ser humano. Cuando, por ejemplo, hay gente ya mayor que le dicen, ¿sabe qué? Tiene que cambiar de ambiente de aire porque el aire está muy contaminado. Dice que esa presión atmosférica es un conjunto de elementos que hacen que esa presión atmosférica llegue a tener o llegue a provocar ciertos malestares en el ser humano. Y esta es nuestra segunda parte en referencia a los climas. Continuando con nuestro tema sobre los climas, vamos a hacer referencia a alguien sumamente importante. Es el creador o el padre de la clasificación de los climas. ¿Quién es el creador o padre de los climas? Es Vladimir Köppen. ¿Quién es Vladimir Köppen? Pues es un científico alemán, ¿sí?, que fue el que inventó la clasificación de los climas. Recuerden que en geografía tenemos la simbología o las acotaciones. Dice que Vladimir Köppen inventó una serie para clasificar los climas. ¿Para qué lo inventó? Para reducir todo un texto. Dice que lo simplificó de la siguiente manera. Tomó las primeras 5 letras del abecedario, las cuales fueron la letra A para el clima tropical, la letra B mayúscula para el clima seco, la letra C para el clima templado, la letra D para el clima frío y la letra E para el clima polar. A su vez, lo subdividió con letras minúsculas, que al estar unidas van a hacer una clasificación completamente diferente del clima. En este caso, las letras minúsculas las ocupó para el régimen de lluvias.
fue la letra F para lluvias todo el año, la letra W para lluvias en verano, la letra S para las lluvias en invierno y la letra M para lluvias de monzón. Vuelvo a repetir, ya unadas o unidas la letra mayúscula con una letra minúscula van a crear un subgrupo. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde dice que la letra A mayúscula con la F minúscula va a crear o va a surgir lo que son tropical con lluvias todo el año. La letra A con la letra M sería tropical con lluvias de monzón. A con la W, tropical con lluvias en verano. B con la letra S, clima seco o estepario. Y así sucesivamente. ¿Qué importancia tiene el clima para el ser humano? Pues es de gran relevancia, es de gran importancia. ¿Por qué? Porque gracias al clima podemos determinar qué tipo de flora o fauna podemos tener en cierta parte del país, cómo nos debemos de vestir, qué es lo que podemos sembrar o qué no. También, no sé, por ejemplo, los cardúmenes. Los cardúmenes son peces. Los peces, dependiendo del agua donde vienen, se vienen de aguas saladas, de aguas dulces, de aguas frías o de aguas templadas. Es la compra, por ejemplo, sus mamis cuando van al súper y compran algún pez, sale más caro un tipo de especie que la otra, precisamente por el tipo de clima o de las corrientes donde viene. Por eso es muy importante la clasificación de climas. Y algo muy importante, gracias a este señor Vladimir Köppen, podemos hacer esta clasificación de los climas y podemos ver, es más, cuando vamos a alguna playa podemos saber si está frío, si está templado, si es muy caliente, si es muy fría el agua, entre otras cosas. Y les vuelvo a repetir, es de gran o de suma importancia para las actividades económicas y también para la vida del ser humano en cuestión de biodiversidad. Y esto fue nuestro tema número 8, referente hacia los climas. Gracias.